Hay presencias que no necesitan voz para hablar. Hay amores que no se apagan aunque pasen los siglos. Así es la historia de Nuestra Señora de la Almudena, la Virgen que permaneció oculta entre los muros de una ciudad herida, pero jamás olvidada. Cuando uno entra a la catedral madrileña y se detiene frente a su imagen, puede sentirlo, ese silencio antiguo que parece susurrar que la fe no muere, que la esperanza no se borra. Porque hay veces en que Dios se oculta, no para abandonarnos, sino para enseñarnos a buscarlo. En tiempos de guerra, cuando la oscuridad cubría las calles de Madrid y el miedo era más fuerte que el canto de las campanas, un grupo de cristianos escondió la imagen de la Virgen tras los muros de la ciudad. Querían protegerla del saqueo, del fuego, del odio. Nadie sabía si volverían a verla. Pero el amor hacia ella fue más grande que el temor. Y así, la madre quedó allí, escondida en la piedra, guardando a su pueblo desde el silencio. Pasaron los años, pasaron los siglos, y el mundo cambió. Aquellos que la ocultaron ya habían partido, pero la fe de Madrid seguía latiendo. Porque la fe verdadera no necesita testigos para sobrevivir, basta un corazón que recuerde. Y un día, al derrumbar una parte de las murallas, la encontraron. La imagen estaba intacta, tan hermosa como cuando fue escondida. Y en ese instante, todos comprendieron, Dios nunca deja de cumplir sus promesas. La Virgen de la Almudena representa ese amor maternal que resiste las tormentas del tiempo. Ella es la custodia de las cosas olvidadas, el alma de una ciudad que aprendió a esperar. Su historia nos recuerda que, aunque parezca que todo se ha perdido, aunque las piedras del pasado cubran lo que amamos, María está ahí, esperando pacientemente a que la fe vuelva a abrir el muro. Cada uno de nosotros tiene su propia Almudena, una parte del corazón donde hemos escondido la fe, el amor o la esperanza que un día temimos perder. Pero María nos enseña que lo que se guarda con amor no muere, solo duerme. Y cuando la luz de Dios toca esas piedras viejas, la fe renace, más pura, más fuerte, más viva. Por eso, antes de contar su historia, detengámonos un instante. Miremos dentro de nosotros y preguntémonos, ¿qué parte de nuestra fe está escondida esperando ser hallada? Porque la historia de la Almudena no solo pertenece a Madrid, pertenece a cada alma que un día escondió su fe y desea volver a encontrarla. Hay historias que no nacen del ruido, sino del silencio. Historias que no necesitan milagros visibles, porque son milagros de fidelidad, de espera y de amor. La historia de Nuestra Señora de la Almudena es una de ellas. Una historia escondida entre piedras, guardada en la memoria de un pueblo y renacida por la fuerza de la fe. Madrid, en los siglos antiguos, no era la ciudad que hoy conocemos. Era una fortaleza humilde, una villa entre murallas donde los cristianos vivían bajo la sombra del miedo. Las invasiones musulmanas habían traído destrucción, y muchas imágenes sagradas fueron profanadas o quemadas. Pero el corazón del pueblo seguía latiendo, y en ese corazón había un nombre, María. Temiendo perderla, los cristianos decidieron esconder su imagen. No era un acto de cobardía, sino de amor. La colocaron dentro de una hornacina de piedra, la sellaron con lágrimas y plegarias, y la confiaron a la eternidad. Era como enterrar una semilla, invisible, pero viva. Durante siglos nadie supo de ella. Las generaciones pasaban, las murallas se cubrían de polvo, y el mundo cambiaba. Sin embargo, el pueblo no olvidó. Los ancianos transmitían a los jóvenes la promesa de que algún día la Virgen volvería a aparecer. Y así, el recuerdo se mantuvo como una llama encendida en la oscuridad de los tiempos. Pasaron más de 300 años. 3 siglos de espera, 3 siglos de esperanza. Y un día, cuando los cristianos reconquistaron la ciudad, aquella promesa comenzó a cumplirse. El rey Alfonso VI, junto con el obispo y el pueblo, emprendió la búsqueda de la imagen perdida. No había mapas, ni señales, solo una certeza: la Virgen estaba allí, en algún rincón del muro, esperándolos. Reunidos en oración, caminaron junto a las antiguas murallas. Rezaban, cantaban, pedían al cielo una señal. Y fue entonces cuando ocurrió algo que la historia aún recuerda con asombro: una parte del muro se desplomó por sí sola. Entre el polvo y los escombros, apareció una hornacina intacta. Dentro, la imagen de la Virgen. Y a su lado, 2 velas encendidas que, según la tradición, habían ardido durante siglos sin apagarse. El pueblo lloró. No por sorpresa, sino por amor. Porque comprendieron que la Virgen nunca se había ido, solo había esperado el momento justo para volver a salir a la luz. Ese día, Madrid volvió a tener madre. Desde entonces, María de la Almudena ha sido mucho más que una imagen, es el alma de la ciudad. Ella representa a una fe escondida que resiste el paso del tiempo, a un amor que no muere aunque todo parezca perdido. Es el símbolo de una iglesia que puede estar herida, oculta, perseguida, pero nunca destruida.
Y su historia nos deja una enseñanza profunda. A veces, Dios permite que algo se oculte, no para perderlo, sino para protegerlo. Permite el silencio, no para olvidar, sino para preparar el momento del reencuentro. Así como la imagen de la almudena esperó tras los muros, también la gracia de Dios espera pacientemente detrás de las murallas de nuestro corazón. Cada uno de nosotros tiene un muro interior donde hemos guardado algo sagrado, la fe de la infancia, la esperanza que un día perdimos, la voz de Dios que dejamos de escuchar. Pero María sigue ahí, esperándonos, con las mismas velas encendidas, con el mismo amor intacto. Solo hace falta atrevernos a derribar el muro, y entonces descubriremos que lo divino nunca se fue, simplemente estaba esperando ser hallado otra vez. El día en que los muros de Madrid se abrieron, no solo se derrumbó una pared de piedra. Se rompió también el muro invisible del olvido. Aquel derrumbe no fue un accidente, fue un gesto divino. Era como si Dios, con un suave soplo, retirara la última capa de silencio para mostrar al mundo que la fe escondida siempre termina saliendo a la luz. Y así, de entre las ruinas, surgió la imagen de la Virgen, intacta, serena, rodeada de una luz suave que parecía no pertenecer a este mundo. A su lado, dos velas encendidas. Dos llamas que habían resistido el paso de los siglos, como símbolo del amor que nunca se apaga y de la esperanza que nunca muere. Madrid entera comprendió que aquella luz no era solo la de unas velas, sino la del alma de una ciudad que había permanecido fiel incluso en el silencio más largo de la historia. El nombre con el que la veneraron desde ese día, Almudena, del árabe Almudaina, la ciudadela o la fortaleza, no fue casual. Porque María se había revelado precisamente como eso, como la fortaleza del pueblo, la muralla espiritual que había resistido todas las tempestades. Y desde entonces, su nombre se convirtió en sinónimo de refugio, de amparo, de casa. El hallazgo de la imagen marcó un nuevo comienzo. No solo había vuelto una virgen, había renacido una promesa. En el mismo lugar donde la fe había sido escondida, floreció de nuevo una devoción que transformaría la vida espiritual de la ciudad. Los madrileños levantaron una pequeña capilla en el punto exacto donde la hallaron, sencilla y humilde, hecha de piedra y de esperanza. Y pronto, las gentes comenzaron a llegar, campesinos, soldados, madres, ancianos, todos atraídos por una fuerza que no sabían explicar. Nadie hablaba de apariciones, ni de prodigios deslumbrantes, sino de algo más profundo, la certeza de que la Virgen había esperado por ellos. Aquella primera capilla se convirtió en el corazón de la nueva Madrid cristiana. El rey Alfonso VI, conmovido por el milagro del hallazgo, se postró ante la imagen y proclamó a María de la Almudena como protectora de la ciudad. Y así, la fe que había sido escondida entre los muros, se convirtió en el escudo espiritual de un pueblo entero. Pero el verdadero llamado de la Almudena no fue el de la realeza, ni el de la multitud. Fue el llamado del corazón. Ella no vino a prometer victorias, sino a recordar que Dios nunca se va, aunque parezca ausente. Su historia enseñó a los hombres de aquella época, y a nosotros hoy, que la fe no consiste en ver a Dios en los momentos de gloria, sino en creer en Él durante los siglos de silencio. Desde aquel día, comenzaron a multiplicarse los testimonios de milagros. Enfermos que sanaban, viajeros que encontraban camino, familias reconciliadas. Pero lo que más conmovía no era el prodigio visible, sino el invisible, el cambio interior. Hombres endurecidos por la guerra lloraban frente a su imagen. Mujeres que habían perdido la esperanza salían con el corazón encendido. Porque la Almudena tenía, y sigue teniendo, un modo silencioso de obrar, no impone, transforma. En los siglos que siguieron, su imagen fue trasladada, venerada, coronada. Pero más allá de las ceremonias, siempre hubo algo inmutable, la convicción de que ella había estado ahí desde el principio, sosteniendo a su pueblo en la sombra, esperando que la fe volviera a florecer. Y quizás eso sea lo más hermoso de su llamado, que no se trata de una invitación a mirar al cielo, sino a mirar dentro del corazón. Porque la Virgen de la Almudena no nos enseña a buscar fuera, sino a descubrir que el amor de Dios ya está dentro, cubierto por los muros de nuestras propias dudas, esperando ser hallado. Su presencia en Madrid fue, y sigue siendo, una respuesta amorosa de Dios al alma humana. Una respuesta que nos dice, aun cuando creas que todo se ha perdido, yo sigo aquí. Aun cuando la fe parezca dormida, yo sigo encendiendo la llama. Por eso su historia conmueve tanto, porque es también la nuestra. Todos hemos tenido momentos en que hemos ocultado la fe por miedo, en que la esperanza parecía enterrada bajo el peso del tiempo. Pero la Almudena nos enseña que no hay muro tan espeso ni oscuridad tan profunda que pueda resistir a la luz del amor de María. Ella sigue siendo la fortaleza en la que se resguarda la fe de Madrid, la muralla espiritual que abraza a sus hijos, el faro que recuerda que lo escondido puede volver a brillar y que lo callado también puede cantar. Porque en la historia de la Almudena se resume el misterio del Evangelio mismo.
Dios se oculta para que lo busquemos. Espera para que aprendamos a confiar. Y se revela, finalmente, cuando nuestro corazón está listo para abrir sus muros. El hallazgo de la Virgen no marcó el final de su historia, sino el comienzo de su peregrinación silenciosa por los siglos. Porque las imágenes sagradas no son solo esculturas de piedra o madera, son memorias vivas de lo eterno, y lo eterno siempre atraviesa la prueba. Así, la Virgen de la Almudena fue puesta una vez más a prueba junto a su pueblo. Los muros que un día la ocultaron para protegerla, volvieron a temblar con las guerras, las pestes y los conflictos que azotaron a Madrid. Y en cada oscuridad, en cada ruina, el pueblo volvió a mirar hacia ella como quien busca en el rostro de una madre la última esperanza. Los siglos XVI y XVII fueron tiempos duros. La peste cubría las calles, el hambre golpeaba los hogares y el miedo parecía apagar toda alegría. Madrid lloraba. Y entonces, los fieles hicieron lo que habían aprendido de sus antepasados, salieron en procesión, llevando a su madre por las calles silenciosas. No había música ni flores, solo el sonido de los pasos sobre la piedra y el murmullo de las oraciones. Llevaban a la Virgen de la Almudena envuelta en un manto oscuro, como si compartiera el luto de sus hijos. Y al verla, muchos lloraron, no por desesperación, sino porque comprendían que María no huía del dolor del pueblo, caminaba con él. Dice la tradición que, tras aquella procesión, la peste comenzó a remitir. Pero más allá del hecho histórico o milagroso, lo que realmente quedó grabado en el alma de los madrileños fue una certeza, que cuando la ciudad sufre, su madre no se queda en el templo, sino que sale a su encuentro. Ella no vino a evitar el dolor, sino a abrazarlo, a convertir el miedo en fe y el llanto en esperanza. Los siglos avanzaron, y con ellos llegaron nuevos conflictos. Durante la invasión napoleónica, cuando las tropas extranjeras profanaron iglesias y destruyeron imágenes, los fieles volvieron a esconder a su Virgen. La historia se repetía, la fe debía ocultarse para no ser destruida. Pero cada vez que el odio levantaba su mano, el amor encontraba la forma de resistir. Porque la Almudena no se deja borrar, vive en el corazón de quienes la aman. Y así, entre guerras, exilios, revoluciones y dictaduras, la Virgen siguió siendo el alma secreta de Madrid. Su imagen fue trasladada, protegida, escondida, restaurada. Y, sin embargo, cada vez que volvía a ocupar su altar, lo hacía con más fuerza, como si la fe se hubiera purificado en el fuego del sufrimiento. Durante la Guerra Civil Española, cuando los templos ardían y la fe era perseguida, la imagen de la Almudena fue puesta una vez más a salvo. En secreto, los fieles la guardaron, la protegieron, la velaron con lágrimas. Era como si el mismo misterio de su origen se repitiera, oculta entre muros, preservada por amor, esperando la paz para volver a mostrarse. Cuando finalmente la guerra terminó, la Virgen regresó a su pueblo. Y aquel regreso no fue solo una restitución religiosa, sino un renacimiento espiritual. Madrid la recibió con el mismo temblor con que la halló siglos atrás, con lágrimas, con flores, con fe. En el rostro sereno de la Almudena, los madrileños encontraron una paz que no venía del mundo. Una paz que no era ausencia de dolor, sino certeza de presencia. Una paz que susurraba. Sí, ha habido ruina, ha habido sangre, ha habido silencio, pero yo he estado aquí todo el tiempo. Y así, generación tras generación, la Virgen ha acompañado cada herida de su pueblo. No como una reina distante, sino como una madre que conoce las lágrimas de sus hijos. Ella ha visto cómo los palacios se levantan y se caen, cómo los siglos cambian, cómo el bullicio de la ciudad moderna intenta ahogar el silencio del alma. Pero aún así, su imagen sigue en pie, como un faro que no se apaga, como una llama que sigue ardiendo sobre las ruinas del tiempo. Los milagros de la Almudena no siempre son visibles. No se cuentan en portentos de luz ni en prodigios de fuego, sino en los milagros pequeños, los que solo ve el corazón. Una madre que recobra la fe al ver sanar a su hijo, un anciano que encuentra consuelo después de años de soledad, un joven que, perdido la confusión de la vida, vuelve a arrodillarse ante ella sin saber por qué. Ahí, en esos gestos silenciosos, se esconde el verdadero poder de la Almudena, el poder de transformar el alma sin necesidad de palabras. Porque el amor de María no impone, acompaña. No exige, abraza. No hace ruido, pero cambia todo lo que toca. Y es por eso que, incluso en los días modernos, cuando las luces de la ciudad parecen competir con la luz del alma, su presencia sigue siendo la misma. La Virgen de la Almudena se mantiene como guardiana del corazón de Madrid, como una muralla espiritual que protege su fe. Ella es la fortaleza que no se derrumba, el refugio que no envejece, la sonrisa eterna que recuerda a cada alma que no hay oscuridad tan grande que pueda resistir a la luz del amor de Dios. Cada 9 de noviembre, cuando la ciudad se detiene para honrarla, no se conmemora solo una tradición, sino una historia de amor que ha resistido los siglos.
Y mientras las campanas de la catedral suenan y las flores cubren su manto, María vuelve a mirar a sus hijos con la misma ternura de aquel primer día en que fue hallada entre los muros. Como si dijera: vuestra fe ha pasado por el fuego, pero sigue viva. Yo estuve con vosotros cuando todo ardía, y estaré con vosotros hasta el final. La Almudena no es solo una patrona, es un testamento de esperanza. Su historia es la historia de un pueblo que aprendió a creer incluso cuando todo parecía perdido. Y su presencia, aún hoy, sigue siendo la promesa silenciosa de que el amor de Dios, cuando se esconde, no desaparece. Solo se guarda para renacer con más fuerza. El tiempo pasa, los imperios se desvanecen, las ciudades cambian de rostro. Pero hay presencias que no se mueven, amores que no se apagan, voces que siguen hablando desde el silencio. Así es la historia de Nuestra Señora de la Almudena, una historia sin final, porque pertenece a lo eterno. Más de 1000 años después de su hallazgo, su mirada sigue siendo la misma, profunda, serena, inquebrantable. Una mirada que ha visto pasar generaciones enteras, que ha escuchado las plegarias de reyes y los suspiros de los pobres, que ha acompañado guerras, pestes, nacimientos y amaneceres. Nada de lo humano le es ajeno, porque todo lo humano cabe en el corazón de una madre. Y así, mientras el mundo ha cambiado 1000 veces, María ha permanecido. La catedral que lleva su nombre se alza hoy como un testimonio de fe que desafía al tiempo. En su interior, el silencio tiene otro peso, otro sonido, el del amor perseverante, el de las promesas cumplidas. Porque cada piedra, cada bóveda, cada rayo de luz que atraviesa sus vitrales, parecen repetir una misma verdad. Que lo que se custodia por amor, no muere, lo que se guarda en el corazón de Dios, permanece. Cada 9 de noviembre, cuando las calles de Madrid se llenan de flores, cánticos y oración, la ciudad vuelve a recordar quién es. No se trata de una fiesta más, es una cita con la memoria y la esperanza. Una confesión colectiva de que, en medio del ruido y la prisa, todavía hay un lugar para lo sagrado. Y mientras la imagen de la Virgen avanza entre la multitud, el aire se vuelve distinto, casi eterno. Los rostros se iluminan, los corazones se ablandan, y por un instante, la ciudad entera parece respirar el mismo suspiro. Gracias, Madre, por no habernos dejado. La Virgen de la Almudena no es una figura del pasado, es una presencia viva. Ella no pertenece solo a la historia de Madrid, sino al alma de todos los que han aprendido a esperar. Su nombre, la de la muralla, la de la fortaleza, es también un símbolo interior, porque todos tenemos dentro de nosotros una Almudena escondida, una parte del alma donde la fe duerme bajo la piedra del olvido, esperando volver a la luz. Y quizás ese sea su mensaje más profundo. Ella no vino a revelarse en visiones ni a deslumbrar con milagros espectaculares, vino a enseñar que la fe más pura es la que persevera en silencio. La que no necesita ser vista para existir. La que sigue ardiendo, como aquellas 2 velas misteriosas, aun cuando el mundo cree que se ha apagado. Hoy, la Virgen de la Almudena sigue protegiendo a su pueblo con la misma ternura que entonces. En los hospitales, en las estaciones, en los hogares donde la vida pesa, su nombre es todavía un suspiro que consuela. Miles de personas, sin importar la edad o el tiempo, siguen encendiendo una vela, dejando una flor, levantando una mirada hacia ella. Y en ese gesto sencillo se repite, siglo tras siglo, la misma historia de amor que un día comenzó detrás de una muralla. Porque María no ha cambiado. Sigue siendo la mujer del silencio y de la espera. La madre que, en medio de las ruinas, no huye, sino que permanece. La que no promete caminos fáciles, sino acompañamiento constante. La que no borra el dolor, pero enseña a atravesarlo con esperanza. Su legado es más que devoción, es un modo de mirar la vida. Nos enseña a descubrir a Dios no solo en los grandes milagros, sino en lo cotidiano. Nos recuerda que lo sagrado puede estar oculto bajo la rutina, que la fe puede habitar en la piedra, en la historia, en un corazón cansado que decide volver a creer. La Virgen de la Almudena es el alma que abraza a Madrid, pero también es espejo del alma humana. Nos enseña que el amor de Dios no siempre se manifiesta en rayos de luz, sino en esperas que parecen eternas, en silencios que guardan promesas, en la constancia que transforma la herida en testimonio. Ella es el recordatorio de que no hay oscuridad tan espesa que no pueda ser atravesada por una pequeña llama encendida por el amor. Y cuando el día termina, cuando las luces de la ciudad moderna iluminan los cielos y las campanas de la catedral marcan el paso del tiempo, su figura sigue allí, inmutable, como un faro maternal que vigila desde lo alto. Ella ve pasar el mundo, pero no se aparta del camino de sus hijos. Sabe que cada época tiene su batalla, su duda, su soledad. Y a cada generación le susurra lo mismo, con la misma dulzura de hace 1000 años. No temas. Yo sigo aquí. Donde la fe parezca perdida, allí me encontrarás.
Porque la Almudena no fue solo hallada entre las piedras de una muralla, fue hallada en la memoria de un pueblo, en el corazón de una ciudad, en el alma de cada creyente que alguna vez sintió que Dios se había ocultado. Ella nos recuerda que Dios no se va, solo espera. Que la fe no muere, solo se esconde. Y que el amor, cuando es verdadero, no conoce ni muros ni siglos. Así, su legado se vuelve una invitación silenciosa a mirar dentro de nosotros. A derribar los muros del miedo, del orgullo, de la indiferencia. A dejar que lo sagrado vuelva a respirar entre las ruinas de lo humano. Porque cada vez que una persona redescubre su fe, cada vez que un alma cansada vuelve a creer, la historia de la Almudena se repite, y el milagro vuelve a suceder. Y quizás, en el fondo, eso sea lo que Madrid celebra cada año sin saberlo del todo. No solo el hallazgo de una imagen, sino el hallazgo de sí misma, del amor que la formó, de la fe que la sostiene, de la madre que nunca se fue. En el eco de sus campanas, en la luz que baña sus altares, en la mirada emocionada de los que la contemplan, sigue resonando el mismo misterio que comenzó entre piedras antiguas y corazones sencillos. Que Dios, cuando parece esconderse, solo está preparando el momento de volver a ser hallado. Y cuando eso ocurre, cuando las murallas caen y el alma se abre, María vuelve a decirnos, con la misma voz de siempre: he esperado por ti. Y aquí sigo, para recordarte que nunca has estado solo. Y así, entre los muros antiguos de Madrid y las murallas invisibles de nuestros corazones, permanece el amor silencioso de Nuestra Señora de la Almudena. Una historia que no acaba porque sigue escribiéndose en cada mirada, en cada oración, en cada vida que se deja tocar por la ternura de María. Su nombre es más que una devoción, es un refugio. Ella nos enseña que incluso en los tiempos donde parece que la fe ha desaparecido, Dios sigue esperando detrás de los muros, encendiendo pequeñas luces en la oscuridad. Nos recuerda que el amor, cuando es verdadero, nunca se extingue, solo se esconde para volver a brillar con más fuerza. Hoy su mirada sigue sobre Madrid y sobre todos nosotros, invitándonos a redescubrir nuestra fe, a no temer al silencio, a creer que incluso detrás de la piedra más fría late un corazón divino que nunca deja de amar. Y si esta historia te ha tocado el alma, si en las palabras de la Virgen de la Almudena has sentido un llamado, una paz o un deseo de volver a creer, te invito a seguir caminando con nosotros. Porque aquí en la voz de los santos buscamos lo mismo, redescubrir la luz que sigue ardiendo en medio del tiempo. Suscríbete, comparte este mensaje y forma parte de esta comunidad que cada día intenta mirar el mundo con los ojos de la fe. Cada historia que contamos no es solo memoria. Es un recordatorio de que Dios aún habla. De que María aún espera. Y de que los santos siguen siendo voces vivas que nos guían hacia la esperanza. Nos encontraremos en el próximo relato. Hasta entonces. Permite que la Virgen de la Almudena te acompañe en el silencio. Te fortalezca en la espera. Y te recuerde que el amor de Dios, aunque a veces parezca oculto, siempre está ahí. Esperando ser hallado una vez más.